O sea, de verdad, no es broma. No jueguen este deck, no se hagan daño, háganme caso. Vean lo que viene a continuación para entender por qué les recomiendo no jugar este deck. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, no estoy bromeando, de verdad, no estoy bromeando. Y es que me he hecho mucho daño, hablando un poco en broma, ¿no? He intentado jugar una cosa un poquito loca, un poquito fuera de lo normal, porque me recordaba a mi pasado y la verdad es que el win rate está bajito. Pero, ¿por qué entonces trae este vídeo aquí Alejo al canal para hacernos perder el tiempo? No. Primero, porque creo muy fuertemente que se pueden hacer cosas distintas, quizá no super mega ultra competitivo, pero sí que sean un reto, tanto para nosotros como para nuestro rival, y poder divertirnos. Y este deck viene un poco a ejemplificar esto. Y además es una mecánica que yo creo que va a funcionar en algún momento bastante, y estoy convencido de que yo creo que puedo hacer un 2-1, un 3-1 en un torneo cuando el meta esté más establecido. Vamos a ver, porque de verdad, lo creo con todo el corazón. Luego me estamparé, pero vamos a ver. Bueno, líder. Bueno, el título ya han visto, ¿no? Es una Fennec controlera combo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, líder. Fennec Sun me apasiona. Creo que trae algo muy interesante al juego que yo ya lo expliqué cuando la analicé en los vídeos de spoilers. Que es no tanto. Hay gente que la está enfocando muy agresiva, llevándola con rojo. A mí lo que me gusta sobre todo de ella es que unidades chiquitillas que tú robas en turno 8, 9, bla, 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 que quizá no tienen un impacto muy fuerte cuando son jugadas o por sí mismas, que si les das ambos pagando uno más, de pronto puede lidiar con amenazas del rival que le quede 1, 2 de vida, 3 de vida, ¿no? Tener impacto directo y además si tiene un buen play o un buen defeated, pues muchísimo mejor. Entonces, por eso rápidamente me fui a pensar algo más controlado con ella, una partida más larga. La junté con la base amarilla, porque soy un cunning lover, ¿no? Soy un amante de astucia. Y en un inicio empecé jugando con la base de 25, porque la tengo, hiperfoil, por ahí. Y dije, joder, es que tengo que sacar parte de esta base, ¿no? Tengo que hacer funcionar, tengo que hacer que esta base funcione. Creo que puede funcionar cuando el meta esté más establecido, pero a día de hoy complejiza como a un tercer nivel adicional el deck, la partida. Y eso no nos beneficia, porque a día de hoy ya es complicado jugar este deck. Por eso me he pasado a la base de 30 y mucho más consistente, he conseguido ganar más partidas, he podido evolucionar mucho mejor el deck para llegar a donde estamos ahora. Ahí ven, bueno, a los que usen mucho la página esta de SWDB, sabrán qué es esto. Versión 17, gente. O sea, de verdad, me he trabajado muchísimo este deck, he hecho muchísimos cambios, para arriba, para abajo, quitar, poner muchos cambios, pero al final lo más importante es una pregunta que voy a contestar en un par de minutitos, ¿no? Es ¿cómo quiero ganar? ¿Por qué? Porque no quiero ganar simplemente porque, bueno, tengo mesa, mi rival no, cabeza, no respondes, cabeza en el siguiente turno, ¿no? ¿He ganado partidas así? Bueno, pues también un poco por respeto al rival, ahora entenderán por qué. Porque no quiero tener letal en mesa y no hacer un letal en partida, ¿no? Pero lo importante de todo esto, gente, y por eso les digo que no jueguen este deck, y si lo juegan, va a haber un mensaje para ustedes al final, es que quiero ganar de un modo muy concreto, porque me quiero divertir. O sea, esto no es un deck que a lo mejor de ganar un torneo, pero me quiero divertir intentando resolver este puzzle que me he puesto yo a mí mismo. Este es el deck, gente, este es el deck. Se llama Hold On, ¿no? ¡Aguanta! Porque quiero aguantar muchísimo. Tengo muchas unidades de girar, de eventos de levantar a la mano, de quitar cartas del rival, de robar yo, de quitarlas inmediatamente con el propio ambush. Quiero aguantar para que pasen cositas. Vamos a ver más en detalle. El corazón del deck es esta. Llegó evacuación a mi vida y el Alejo de hace, ¿qué? ¿4 o 5 años? Tuvo un flashback brutal donde dijo, "Ah, esfumarse, de tu deck favorito de Hearthstone, de Pícaro, ¿no? Era un deck que giraba mucho en milear al rival, ¿no? Hacías que bajara muchas unidades, tú las parabas de un modo u otro, las ibas eliminando, llegaba un momento donde tú usabas esfumarse, levantabas todo a la mano, y aquí viene la gran diferencia. La mano en Hearthstone es una mano de máximo 10, pero en Unlimited, como dice su nombre, no tiene límite la mano. Por tanto, no había modo de eliminar amenazas del rival levantando a la mano. Claro, en Hearthstone era muy útil. Te quitabas, a lo mejor, era aleatorio. No, creo que no era aleatorio, creo que era por orden de bajada de unidad, ¿no? Entonces podías controlar un poquito qué le ibas a eliminar, el rival se veía un poco en apuros
y el deck, que era de 30, si no recuerdo mal, el mínimo, se iba gastando. Y al final el 1000 llega. Y luego este deck ha ido evolucionando en muchos modos. Hubo una vez que había una arma que te ponías y se rompía y hacías daño y te curabas. Por tanto, alargaba mucho la partida. Era todo un show. Era magia. Hacer funcionar ese deck era súper divertido. Y cuando vi evacuación dije... ¡Ah! Tengo que hacer funcionar esto. No sé cómo. Y le empecé a dar vueltas con este líder, con el otro. Son partidas largas. No voy a poder mirar al rival. Entonces la pregunta es, ¿cómo gano? ¿Cómo gano? La respuesta rápida es, bueno, unidades en mesa, a la cabeza del rival y ya está, ¿no? Entonces al final es, aguanto, levanto unidades a las manos, bajamos otra vez unidades a cabeza y es una carrera de daño en turno 8, 9, 10, ¿no? Ha cambiado el juego, ha cambiado un poquito el juego. Pero eso me parecía un poquito aburrido, ¿no? Entonces ha llegado, aquí es la propuesta que les traigo. ¿Qué carta interacciona con subir todo a la mano? El Caos de la Guerra. Caos de la Guerra, que por cierto ya la tengo, ¿vale? Además en hiperespacio. Inflige tanto daño a la base de cada jugador como el número de cartas que haya en la mano de ese jugador. La sinergia está clara. Te obligo a tener muchas cosas en la mesa, quizá a tener muchas cosas en la mano, porque también estoy devolviendo cosas, o a lo mejor no tengo unidad yo en la mesa para gastar esos eventos. Te pongo la mano con muchísimo daño, o sea, con muchas cartas, y te hago tanto daño a tu base como cartas tengas en la mano. Este es el corazón. Este es el rompecabezas y ahora hay que juntar todas un montón más de piecitas para ver si esto es factible. Vamos a ver algunas propuestas que les traigo, pero la pregunta es esta, es ¿cómo quiero ganar? Quiero ganar aguantando, ralentizando partida, llegar a esas cartas clave de levantar y hacerte daño por cuántas cartas tengas en la mano, generar ese pequeño combo y aquí es una pregunta a futuro, ¿cómo enfocamos el mejor de tres? Luego lo voy a hablar también. Bueno, control. Vamos a hablar un poquito de cómo controlo partida a través de eventos. Por supuesto, evacuación, ¿no? Levantar cartas a la mano. Quiero que el rival tenga cartas en la mesa. No quiero tener eventos de te elimino unidades, porque para eso me hubiese ido azul. Y luego también hablaré de ello. Por tanto, me voy a amarillo para obligar a que tenga muchas cosas en la mesa, que el rival gaste recursos en bajar, y capacidad de maniobra o add maneuver, ¡pum! Te giro toda una arena. Tranquilo, me has bajado 4 unidades, te las giro todas. Venga, siguiente turno y sigo esperando evacuación. Astucia, te giro 2 y te levanto una mano. Perdonar objetivo o encerrona, te subo cartas a la mano, ¿vale? Control y no le dejo jugar, le dejo jugar, pero le devuelvo toda la mano y voy a decirle, venga, sigamos jugando un ratito más. Vale, la pregunta es, ¿y por qué no lleva Chispa de la Rebelión? Bueno, Chispa de la Rebelión me daba dos cosas. La primera, podía quitarme cartas que me preocuparan muchísimo, ¿no? Que a lo mejor, wow, esta carta me rompe el juego, te la quito. Pero a la vez lidiaba, o sea, se cruza un poco con la idea de que el rival tenga muchas cartas en la mano. Quiero que tenga cartas en la mano. Estoy haciendo pruebas ahora metiendo Chispa de la Rebelión porque hay una cosita que nos hace mucho daño, pero a día de hoy le estoy llevando el deck sin jugar Chispa de la Rebelión dentro. Y lo que más importante, el rival dice amarillo, doble amarillo, me va a jugar esta y esta carta. Y la Chispa de la Rebelión, porque es heroísmo, me la va a jugar también. Y en cuanto ve un poco de qué va el deck, que le subo, que no le dejo jugar, dice, me la va a jugar. Entonces, también le estamos obligando, de un modo inconsciente, le estamos obligando al rival a priorizar cartas por si se las quito de la mano, ¿vale? Y como se las devuelvo, dice, me la quiere quitar. Me va a jugar un Waylay y luego me va a jugar a Chispa y me la va a quitar. Por tanto, le obligo a jugar de un modo distinto y no se da cuenta tanto del plan que tengo en la partida. Control de unidades. Bueno, obviamente portero de Cartina y Body Rook, ¿no? Las dobles amarillo para levantar unidades a la mano, bien, y quitarte algunas cartas muy concretas que me puedan hacer mucho daño. Al final, yo quiero bajar unidades, como el portero de Cantina, Leia Organa, Body Rook, los bajo, tienen un efecto que a mí me interesa, girar o levantar o quitar cartas, pero se quedan ahí, de tal modo que luego cuando el rival me baja unidades, yo puedo o ir a la cabeza para meter presión y a lo mejor obligar al rival que lidie a mí con mis unidades, lo cual me beneficia, porque cuando juegue evacuación yo no me voy a levantar unidades a la mano y él sí, ¿vale? Pero además también puedo lidiar, hacer tradeos con el rival para quitarme cartas y no depender sí o sí de gastar eventos, de tal modo que ese Waylay me lo guardo para cuando me baje algo más importante con lo que yo no pueda lidiar tradeando en la mesa. Chihuahua, pues un centinela de bastante vida en mesa, que va a poder incluso lidiar con algunas cositas. El insurgente de Lothal para molestarle, ¿no? Te juego varias cartitas, pum, te bajo esto, es un 3-2 que pega duro. Y además te puedo quitar una carta que a lo mejor te duele. Y al rival ya otra vez la parte mental de
me está controlando la mano, no me está dejando jugar, me está quitando cartas que me interesan y le entran un poquito los 7 males. Más control de unidades, ¿no? Porque todo eso era lo que ya habíamos visto del set 1. Si pasamos al set 2, Kira. ¿Qué carta, amigos? Me deja ver la mano del rival y te digo, esta te cuesta 3 más. Y de un modo u otro le estoy orillando a que juegue como yo quiera. Por ejemplo, le quito cierta carta que me haría mucho daño, que es una unidad de muchas estadísticas, pero le dejo otra que es un evento que me quita Kira. ¿Está bien? Le estoy orillando a que juegue como yo quiero. Forajido con principios. 4-4 que ataca a una unidad o a la base y al atacar puede hacer que otra unidad se gire. Por tanto, cuando sale con Fennec tiene impacto directo porque ataca a una unidad, a lo mejor la derroto y puedo girar a otra. Y muchas veces la estampo contra un líder y giro a ese líder. Por mucho que tenga 800.000 de vida y sea un boba con la armadura y no sé qué, te giro a ese líder y sigo postergando mientras hago daño al líder. Y por último, Tobias Beckett. Tobias Beckett que, como voy a tener muchos eventos, por cada evento que juego puedo puedo agotar una unidad del rival que cueste lo mismo o menos que ese evento. Si volvemos acá, teníamos eventos de coste 3, de coste 4, por tanto nos permite girar bastantes cartitas, mientras que el propio evento, por ejemplo, ese Waylay levanta una unidad de coste 7 y te giro una de coste 3. Claro, es un doble efecto por el coste de una sola carta gracias a tener a Tobias. Y encima Tobias tiene vida 5, que aguanta bastante. Todo esto, gente, sumémosle el efecto que tiene la carta con haberlo jugado con el ambush de Fennec, ¿vale? Claro, Porteo en Cantina y Chihuahua no, porque cuestan 5. Pero Leia, Body, el Insurgente, Kira, Forajido, Tobias, todo esto puede entrar con ambush, hacer daño inmediatamente, ojalá quedarse, y el efecto adicional de porque está en mesa o por haberlo jugado en mesa. De verdad, funciona muy muy bien y la selección de unidades está bastante controladita. Además, curación, porque necesitamos aguantar la partida. Ayuda de un contratista. Ayuda de un contrabandista. Creo que es totalmente lo contrario, ¿no? Un contrabandista y un contratista. Bueno, curar 3 por 1, al principio dije, es un poco así, claro, pero cuando llevas este tipo de decks, que de verdad necesito curación, necesito aguantar y atrasar la partida, porque no siempre voy a poder levantar las unidades a la mano del rival, y no siempre voy a querer, porque entre subir uno que me hace 3 de daño y sé que el siguiente turno me va a querer jugar algo que es muy potente, me guardo ese Waylay para esa unidad más potente, ¿no? Entonces, poder curarme, bien. Y si encima no estoy muy obligado a gastar recursos y la puedo sacar por contrabando, mucho mejor. Curarte 3x3 no es lo mejor de la vida, pero en este deck funciona bastante bien. Y el rival dice, no me deja jugar y encima te curas. Bueno, simpatizantes regionales, 4-3-4. Esta carta es yo no sé si alguien la ha jugado. Ok, le damos ambush. Entra, es un 3-4, que me curo inmediatamente 2. Y como y sobre todo la clave es intentar que sobreviva. No tanto acabar con alguien, que si puedes, obviamente mucho mejor, pero si logramos que esta unidad sobreviva, el rival dice, es que se va a curar otros 2, y no me deja jugar. Y se cura, y me levanta las unidades a la mano. Y me las gira, y ¿qué pasa aquí, no? Entonces, importante esta carta, me ha venido muy bien, fue muy clave el meterla. También en un momento metí la navecita nueva, que es un 3-2-2 con Restore 2, pero al final, siempre que salía, se estampaba y moría y rentaba un poquito menos. Pero es una posibilidad a incluir en el deck. ¿Cómo llegamos a las cartas clave? Gracias a 3PO, gracias a Thori Bliss. Primero, Thori Bliss puede ser jugada por contrabando. Claro, es un poquito cara, pero hay turnos donde simplemente queremos sacar algo de contrabando, esperar que el rival saque cosas y volver a levantárselas sin ningún problema. Como tiene vida 7, va a aguantar bastante. Y con que ataque una vez, ya está muy bien. Si ataca 2, maravilloso, porque robamos carta, vamos a descartar una sí, pero aceleramos el deck y logramos llegar a estas cartitas que nos interesan tanto. Y 3PO, amigos, esto es una locura. ¿Por qué? Vamos a ver. Por coste 3, dándole el +1 por ambos, ¿no? Sale a mesa. ¡Pum! Salta el trigger de cuando se juegue. Digo un número, robo, ¿no? El mejor caso. Acierto el número, robo. Ataca 3PO, digo un número, robo. El peor de los casos, he visto el tope, no he acertado el número, lo dejo, ataca, robo. O sea, es un robo sí o sí. Y con vida 4 sobrevive más de lo que uno puede pensar. Como se quede en mesa y el rival no te lo trade, tienes otro posible robo un poquito más adelante. El deck empezó mucho en costes 3
y era bastante fácil robar. He tenido partidas, ¿verdad, Nisqui? Donde no robé nada de nada de nada y se sufre. Ahora el deck tiene una curva un poquito más rara, una matemática un poquito más rara, entonces no es tan consistente, pero prácticamente siempre lo quieres sacar por ambos y robas. Y la otra cartita muy importante en este deck es Tech. Tech es una carta que yo ya vaticino que va a ser clave en muchísimos decks. La siguiente semana van a ver un vídeo hablando de ello, por esa parte que te aporta contrabando. Que hemos recordado, o sea, yo recuerdo que es muy importante. Una pregunta, lo más importante casi de todo el vídeo. ¿Cómo quiero ganar? No quiero ganar. Quiero ganar de un modo concreto, ¿vale? Y por eso este deck no es competitivo, gente. Puede ganar, y como dije antes, yo tenía letal en mesa, y a veces, pues sí, pues voy a la cabeza y ya está, porque me parece una falta de respeto tener letal en mesa y no terminar partida, ¿no? Pero al final uno quiere ganar como uno quiere ganar y es parte de la gracia de este deck, ¿no? Entonces Tech te permite que si esas cartas clave han sido guardadas o cartas importantes que necesitas en ese momento como una Kira, ¿no? Una Kira que dices, madre mía, va a llegar el turno 8, me va a limpiar mesa, él no tiene nada, no sé, tengo que conseguir quitársela de algún modo. Con Tech en mesa puedes sacar esa Kira y tener el efecto que tú quieres, ¿vale? O has guardado alguna de las cartas fuertes que eliminan unidades nada más entrar, ahora las vamos a ver. Has guardado, Tech te la saca. Entonces Tech es muy importante para hacer que puedas vivir, ¿no? Y algo que es bellísimo, que es cuando le has levantado cosas y sacas un Tech así, pum, a tempo, no sacas nada más, ¿vale? Tú tienes tu mano, el rival tiene su mano y tú tienes un Tech ahí. Y de pronto él empieza a jugar cosas que no tienen impacto directo porque no todo tiene ambos en la vida. Y tú empiezas a sacar cosas desde contrabando. Y ahora estableces una mesa interesante, con el rival interesante. Tech le da mucho miedo porque le has empezado a sacar cosas. Y ahora le dices, a ver, tú prioriza. ¿Priorizas esta Kira? ¿Priorizas esta Zori? ¿Priorizas este Han Solo? ¿O vas a por Tech? Y metes una presión interesante en mesa porque le has dejado al rival sin nada en la mesa, ¿vale? Entonces es interesante en este deck Tech. Bueno, y luego limpia unidades. No siempre hay que confiar en el ambush que tiene Fennec. Al final es pesado, ¿no? Ese +1 a veces te rompe un poco la curva. El jinete de las nubes es un evento andante para controlar sobre todo el agro inicial. Y también cuando la robas y tienes esas unidades que le quedan poquito de vida, bueno, por 2, ¡pum!, le metes 3 y te quitas unidades y sigues aguantando. Y Han Solo, esto ocurre porque llegó un momento donde te necesitaba unidades que de verdad pegaran duro. No es suficiente controlar solamente. Y si eres una persona que quieres ganar y no solamente ganar, como, a ver, si voy a un torneo con este deck y tengo unidades en mesa, termino, ¿vale? O sea, no voy a priorizar bueno, no sigo bajando unidades para no ganarte porque quiero ganarte con el combo. No, voy a jugar, ¿no? Pero en partidas con amigos, nada, en partidas con amigos voy a intentar sacar el combito mío y ya está, ¿no? Pero entonces Han Solo al final sentía que necesitaba ese puñetazo extra en la mesa para poder quitar unidades de verdad fuertes sin depender de solamente levantarlas a la mesa. Porque 6-6 son muy buenas estadísticas, él en teoría no va a recibir daño y luego para adentro contra la base. Carta muy buena, muy necesaria y el arte me encanta. Entonces, excusa perfecta para poder jugarlo. Vale, entonces, venga, regreso ahora otra vez a la pantalla grande del deck, ¿no? Entonces, vemos muchas unidades chiquitillas. Ah, mira, me olvidé de poner en pantalla el Mercenary Gunship, ¿no? Que es un 2-3-2. Que, bueno, cuando puede salir por 3 para el agro enemigo por allí, ¿no? Con el ambush y pagando 3 más. Más adelante puede ser que el rival nos la robe, sobre todo si está viendo a qué estamos yendo, pero una evacuación, un waylay, esa unidad que nos la ha quitado él, bueno, si no tenemos otra amenaza, pagamos 4 y se la robamos otra vez, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Nosotros queremos que la partida se alargue para que él tenga muchas cartas en la mano y que me baje mucho y se la vuelva a levantar toda la mano. Pero si no, bueno, con ambos y a por todas. Y creo que el resto de cartas están todas habladas. Vale, el banquillo, hay tres enfoques, ¿vale? El primero es el cambio total, ¿no? Entonces yo llego a un torneo al mejor de 3, quiero dar la sorpresa con mi combo loco, pum, te juego esto, y ahora en el best of 3, ¿no? En la segunda partida digo, vale, tú has visto a qué quiero jugar. Te he ganado, pongamos un escenario maravilloso. Te he ganado como yo quería ganarte. Te he levantado un montón de cartas a la mano y boom, te he jugado esto. A ver, gente, he llegado a hacer 12 de daño a la base. He llegado a tener rivales con 12 cartas en la mano, jugarla y hacer 12 de daño a la base, ¿vale? O sea, que funciona, gente, que lo he logrado, ¿vale? Entonces el rival dice, hostia, no puedo jugar así. Tengo que jugar de otro modo, ¿no? Tengo que jugar a bajarme cosas rápidas, ir a la base con todo. Bueno, pues ahí es cuando en el mejor de 3, en la segunda partida, quito todas esas cartitas que me sobran, meto otras cosas más de tempo
y te gano la partida de otro modo. Y el rival ya está condicionado pensando, ¿la tiene o no la tiene? ¿La ha cambiado o no la ha cambiado? ¿Vale? Porque el Wily se va a quedar. Se van a quedar un montón de cartas. Casi todas las unidades se van a quedar. Lo que hay que quitar son los eventos de daño, quitar alguno de levantar a la mano y meter otras unidades que tengan impacto directo y que sean buenas en mesa, ¿no? La otra, nos vamos por escudos. Meto escudos en el banquillo, de tal modo que cuando sale con el ambus, ¡boom! Me estampo contra él y mi unidad se queda totalmente sin recibir daño. Y la otra era lo que decía, empezar a meter unidades un poquito más fuertes, meter más Han Solos, alguna Fennec-San y demás, para terminar partida por puras estadísticas. E incluso, ¿por qué no? El evento de giro todas las unidades otra vez, las preparo y te vuelvo a atacar o pierdo la partida si no te gano ahí. Entonces, me gusta mucho esa flexibilidad y sobre todo, lo que más me apasiona en un mejor de 3 es que el rival no sepa a qué voy. Que no sepa qué voy y es que es astucia pura. O sea, amarillo en este juego es totalmente esto. Cambios, posibles cambios. A ver, dejar ganar al Buki. Evento que me gusta mucho, que dentro de esos mind tricks, ¿no? De estos juegos mentales con rival, le dices, amigo, tú eliges. O me dejas preparar 6 recursos, que es casualmente lo que cuesta evacuación, ¿vale? O me preparo una unidad. Y esa unidad va a poder atacarte a una unidad a ti, ir a por la base, eliminarte, controlar de mesa, ¿no? Entonces, creo que es ambas opciones le van mal al rival. Entonces, me gusta mucho esa idea. DJ, bueno, es un 3-5. Es lo que más me interesa. Puedes salir con ambos y aguantar bastante. Este contrabando es un elemento extra para alargar la partida todo lo posible. Entonces, bien, aunque es un poquito caro, pero bueno, puede entrar. Es otro elemento más para destruir la mente del rival y decir, ¿pero qué me estás haciendo? No estoy entendiendo nada. Entonces, es una opción a probar, sin duda. Y en Fishnet, por esta parte de tener unidades que puedan salir, que de verdad puedan eliminar a la unidad del rival así, porque es daño 5, es un daño bastante interesante. Y, claro, como todas nuestras unidades, o muchas de ellas, van a salir con emboscada, gracias a Fennec, vamos a meter ese -3, -0 y podemos tener mucha presencia en mesa y luego terminar partida. Son las 3 opciones por las que yo iría. ¿Me he planteado otros aspectos? Sí, me he planteado azul. ¿Por qué? Porque con Yoda y con Kanan, que pueden salir con ambush, me aportan mucho. Me aporta sobre todo curación. Me puedo quitar ese 3-4 con curación de Restore 2 que vimos antes, que es cierto que es un poco incómodo de tener en mesa porque, o sea, de meter en el pues dices, bueno, lo llevo por curación, ya está. Claro, Yoda además te da una carta, te da un robito de carta y esa carta te permite llegar a las cartas clave o ni siquiera las cartas claves, a tener ese waylay que ya te has quedado sin ellos en mano para seguir aguantando en partida. Entonces, muy bien. Y Restore 2 está súper bien. Y Kanan, estadísticas brutales, pagando 5, entra casi seguro, lidia con cosas importantes del rival y te curas. Y encima la presión de, me está quitando cartas. Vamos a ver, pero este tío, ¿a qué juega? Y Luke Skywalker, pues porque es una pedazo de unidad, ¿no? Entra con todo, tiene un efecto brutal y demás. Esto supone jugar con base azul, ¿eh? No estoy diciendo meter esto dentro del deck de doble amarillo. Sería ir a doble azul. Ahora sí, tener más eventos de te destruyo unidades, no solamente te las levanto a la mesa. Entonces había que valorar Canning, había que valorar, por supuesto, el portero de cantina, a Body Rook. Llevar otras cositas, pero la idea sería la misma. Te levanto toda la mano y te juego el doble evento rojo. Claro, el doble evento rojo sale muy caro, pero la idea es que tiene tantas cartas en mesa que, venga, pongamos que el rival reclama iniciativa, te va a jugar una carta, ok, te hago un punto de daños de menos a la base. Normalmente la partida no va de eso porque haces muchísimo daño más lo que luego tienes en mesa, ¿no? O lo que le has ido haciendo. Entonces, irte azul no es malo del todo. Y también estuve valorando mucho pensar en otros líderes. Por un lado, todo esto comenzó con Han Solo, por la idea de que, claro, al final yo también me hago daño cuando juego esa carta, ¿no? Yo tengo X cartas en la mano, me hago daño. Con Han Solo puedo facilitarme el quemarme cartas. Aparte de lo que vaya gastando, me quemo cartas con su habilidad. No funcionaba, gente, no funcionaba. Es cierto que es mucho más útil porque tiene vida 6, entonces cuando sale fuera de la mesa me permite lidiar con cosas del rival y aguantar más y tener un par de tradeos para no depender solo de eventos, pero lo que me aporta no es tan bueno. Con Jean, que saben que soy un apasionado de ella, el problema es el -1, -0. ¿Me puede ayudar a controlar mesa un poquito mejor? Sí, pero al final su habilidad era muy situacional y ese ambush a todas las cositas chiquitillas que a lo mejor no te eliminan al rival, pero te puedo girar 2 unidades, o te puedo eliminar algo de la mano, o te puedo controlar lo que juegas de mano y lo que no. Es mucho más potente.
Y con Cassian me aportaba esta parte de curación y me abarataba el coste del evento doble rojo de hacer daño a la base, ¿no? También estuve probando cositas con rojas de daño directo a base, por decir, bueno, te pum pum, base, 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 y luego te juego lo de por todas las cartas que tengas en la mano. Pero siento que no merece la pena, porque el doble amarillo te aporta pues el portal cantina, Rook, te aporta un montón de cosas que tienen de verdad más valor. Y el robo lo puedes conseguir de otro modo o simplemente siendo paciente. Entonces, por ahora, Fennec es lo que mejor funciona. Y entonces, gente, aquí les digo. No, a ver, si quieren jugar este deck, por favor, háganlo, ¿no? Lo voy a poner en mi Discord. Por ahora, muy poquita gente lo sabía que estaba jugando esto. Me hacía ilusión que fuera un poco sorpresilla. Entonces, lo voy a poner en la sección de mi Discord donde hablamos de todos los mazos. Entonces, quien quiera probarlo y quiera sumarse al Discord y dar feedback y Alejo, lo está probando y perfecto, ¿no? El día de mañana yo traeré una guía. Si han visto en la portada, ponía el whip, ¿no? El work in progress. Está en construcción este deck. Y el día de mañana quiero sacar un nuevo deck más perfiladito. Entonces, pues nada, si alguien me ayuda a perfeccionarlo, pues aquí será nombrado, ¿no? Puntos clave. Fennec sale cuando se necesita. No sale sí o sí cuando tengo 5 recursos, porque no necesito meter presión a la cabeza. Va a salir cuando la necesito. ¿Por qué? Tiene saboteador, gente. Entonces, si hay algún centinela en la mesa o hay algo con un escudo que no va a funcionar, que no puedo hacer lo que yo quiero, sale y revienta esa unidad, ¿vale? Revienta y le hace daño y ojalá pues se la pueda quitar. O sale, porque sabemos que el rival, por el número de recursos que tiene, no me puede jugar nada que me pueda eliminar directamente a Fennec. O sí, está bien, pues que gaste recurso en ella y que pierda todos sus recursos en jugar un takedown, por ejemplo. Está bien, no me preocupa, no me has bajado nada en mesa, estoy tranquilo. Seguimos alargando la partida, no pasa nada. Pero Fennec sale cuando se la necesita, ¿vale? No hay prisa para sacarla. Es súper importante conocer el meta, entender bien lo que te va a jugar todo el rato el rival, porque si no, es muy difícil decidir cómo administras tus herramientas. Esto ahora mismo es súper complicado, gente. Yo entiendo que parte de que me esté estampando tanto con ello es que hay un montón de decks distintos en el mundo mundial y es muy difícil de predecir. Esto en un futuro, cuando el meta esté más establecido, es el momento de preguntarse, ¿este deck ahora puede funcionar? Y habrá veces donde sea sí y reventemos. Yo creo que podemos reventar, de verdad. Y otras veces donde dice, no, nos vamos a estampar durísimo. Y el elemento sorpresa. Nadie se va a esperar que esto pueda estar funcionando y pueda ser útil en mesa, ¿no? Y en el mejor de tres, como hemos dicho, podemos jugar, venga, quito todo el pack de que te quiere hacer daño de un modo muy concreto, te meto otras cositas, te reviento y la tercera partida, si es que la hay, si es que no hemos ganado la primera y la segunda, es, amigo, ¿cómo te voy a jugar? No lo sé, no lo sabes tú y no lo sé yo. Toca ver qué hacemos, ¿no? Y ahí empezar a sacar cartitas, meter y hacer un poquito la trampa. Muy relevante el contrabando para poder aguantar cartas en mano, ¿vale? Para las amenazas reales, no acabarnos rápido con ellas porque luego el rival se recupera. Al final, recordemos, estamos postergando amenazas, no estamos jugando un evento de te elimino unidad, es un evento de te la regreso la mano y según el rival la va a querer jugar el siguiente turno. Por tanto, calma, y contrabando es clave. Lidiar con líderes, súper importante. Al final es la única carta que no podemos levantar a la mano, por tanto hay que guardarnos recursos, que son esas unidades que entran con ambos o con muchas estadísticas que se quedan en mesa, esos eventos de te giro a tu líder, ¿vale? Postergar que el líder le saque mucho valor. Se puede valorar alguna carta de, por ejemplo, el Bamboozle, ¿no? Que giro una carta y le levanto todas las mejoras a la mano. Puede ser que el meta nos lleve a tener que priorizarla en el deck y siempre va a ser útil, ¿no? Entonces, bueno, a tener en cuenta. Y una cosa que no he puesto aquí es la de asumir daño a la base, ¿vale? No tenemos prisa, no queremos curar, no queremos... Si podemos evitarlo, muchísimo mejor. Pero habrá veces que queremos reducir el daño, o sea, aceptar daño a la base para dar tiempo a que el rival me juegue una cosa gorda que me preocupa y ¡boom! Te la levanto. Te la levanto y mientras otra unidad me hace un poco de daño. Hay que confiar tanto en el futuro control del deck como en la curación, como llegar a hacer el daño como queremos hacerlo. ¿Qué nos hace daño? El descarte. Jugué con Cañal, jugué con Nesquik y el descarte nos destroza. Porque al final ellos ven tu mano y dices, a ver, ¿tú qué me quieres hacer? Que tienes una evacuación en mesa. O sea, me acuerdo contra Nesquik que me iba quitando evacuación por turno. O sea, me jugaba una cosa, evacuación fuera. Y dije, ya está, te concentro porque no te puedo ganar. Ahora mismo no te puedo ganar, ¿no? Entonces, ojito con el descarte. Por tanto, va a sufrir un poco con el meta, sobre todo el que se viene. Repito, vídeo importante.
no sé si martes o miércoles, pero vídeo muy importante esta semana que entra. Zonos hace daño, ¿por qué? Porque al final le levanto todo, pero es que pum, 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 un montón de cartitas chiquitillas, unidades que bajan a mesa. ¿Y cómo lidio con esto? Nos hace daño, pero no es el fin del mundo, porque al final yo he tenido unidades, en teoría el Zoo no suele tener tanta vida. Zoo, para que no sepáis, es un juego agresivo de tener muchas unidades en la mesa, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de Sabin, que sí, que tiene algunas unidades, pero a lo mejor al final es daño explosivo y a veces daño desde mano, ¿no? Esto no, normalmente es muchísimas unidades en la mesa, dices, hacemos nuestras 3-4 activaciones, reclamo iniciativa, y el Zoo dice, ok, ahora mis 4 unidades que me quedan, te pego, te pego, te pego, te pego. Y venga, robamos y sigamos jugando, ¿no? Entonces, ese Zoo nos hace daño, pero tenemos unidades de mucha vida que van a salir con ambos, lidiamos con una, se mantienen, lidiamos con otra, podemos más o menos controlarlo. Hong Wan y Vader son duros, porque son estadísticas muy fuertes, no tenemos modo de hacer one shot a esas unidades, y cuando bajan nos ponen otra unidad en la mesa, o incluso dos. El rival, sobre todo con Vader, dice, ¿cómo? Que ya sea que juegas, pues en lugar de jugarte un coste 3, te juego 2 costes 1 y te pone 2 unidades adicionales con Vader. Claro, le levantas a Vader a la mano, pero es que te lo vuelve a jugar otra vez. Y te vuelve a poner unidades. Entonces, Vader y Hong Wan nos duele mucho. Boba nos hace daño por ese turno explosivo de la muerte mundial. Y el amarillo, porque también juega un poco a lo mismo que a nosotros. Y ojito con mazos que tengan muchos eventos y mejoras que no regresan a la mano. Entonces, el rival destina recursos y tiempo y acciones en usar cartas que no van a regresar a la mano. Y entonces el daño que quiero hacer a través de esa carta doble roja va a ser menor. Así que hay que enfocarse un poquito más en ir a la base y terminar quizá de otro modo. Y hasta aquí, gente. No sé qué les ha parecido. No sé si es una locura, si creen que puede funcionar. Yo me lo he pasado súper bien. Esto es una de las razones por las cuales juego este juego. El de tirarme horas y horas y horas teorizando, hablando con algunas personas ahí en el Discord, probando el deck con un montón de opciones distintas, haciendo esa mini, venga, quito una carta y pongo otra y sigo probando, te cambio la base. No sé, esto a mí esta parte me divierte muchísimo. Y la primera guía de este nuevo set 2 no quería que fuera algo meta, sino algo que me caracterizara bastante, ¿no? Muchas gracias, gente, que tengan una bonita semana, que abran sobres preciosísimos, que tengan muchas cartas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado mucho. Chao, gente.